Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y sobre todo, de muchísima emoción. Yo, la verdad, estoy que no me quepo en mí de la felicidad porque hoy, tenemos un tema que va a encender la chispa de la conversación. Un tema que sé que a todos, absolutamente a todos, los que me están viendo, les va a encantar. Y es que ¿quién puede resistirse a los chismes, a los rumores, a las especulaciones, y sobre todo, al amor, al romance y a los sueños que se materializan en el fascinante mundo del espectáculo? Hoy, amigos, nos sumergimos en un mar de ilusiones, en un océano de deseos y, por qué no, en un torbellino de esperanzas. Hoy vamos a hablar de la pareja que ha robado el corazón de millones de personas en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. O mejor dicho, Demet Özdemir y Can Yaman, boda a la vista. Esa es la pregunta que hoy nos convoca, la pregunta que nos hace vibrar, la pregunta que nos impulsa a indagar en el misterio y a soñar con un final de cuento de hadas. Antes de zambullirnos en esta jugosa e intrigante información, y para que no se pierdan ni una sola pizca de lo que se está cociendo en el universo de las celebridades, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay algo interesante que contar, un secreto que revelar, un rumor que desentrañar. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta si disfrutan de lo que hago. Eso me llena de energía y me impulsa a seguir adelante. Empecemos. La historia de Demet y Can es, sin duda, un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos estrellas de la televisión turca, deslumbrantes, talentosos, con una química que simplemente traspasaba la pantalla, que iba mucho más allá de las palabras y se sentía en el aire. ¿Recuerdan sus trabajos juntos? ¡Ay, qué recuerdos! Su participación en algunas de las novelas turcas más exitosas, esas que nos mantienen pegados a la pantalla sin importar la hora, les catapultó a la fama internacional. La pasión, el romance, los secretos, las miradas cómplices, las escenas que nos hacían suspirar, todo, absolutamente todo, estaba ahí. Y claro, los fans, como siempre, se volvieron locos. Son pareja en la vida real, tienen que estar juntos, gritaban desde todos los rincones del mundo, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus redes sociales. Y con el tiempo, como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular, a multiplicarse, a expandirse como un reguero de pólvora. Rumores que a veces parecían tener más sentido que la propia realidad, que nos hacían creer que el amor era posible, que la magia existía y que los finales felices en el mundo del espectáculo eran una realidad. Y es que cómo olvidar las fotos que alimentaban la esperanza, las declaraciones ambiguas, los pequeños guiños que encendían la llama del deseo. Cada vez que se les veía juntos, o que compartían una historia en Instagram, o que aparecían en alguna publicación con un mensaje enigmático, el mundo, literalmente, se paralizaba. Los medios de comunicación, como perros hambrientos, se volvían locos, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscando la confirmación de lo que todos querían, de lo que todos anhelaban, un romance que trascendiera la pantalla, un amor de verdad. Pero como suele suceder en estas historias, el tiempo y la vida se encargaron de poner las cosas en su lugar. Aunque la magia de su relación en pantalla era innegable, y aunque los fans soñaban con un final feliz para ambos, las cosas, lamentablemente, no salieron como esperaban, o al menos, no como lo imaginaban. El destino a veces es caprichoso y las decisiones, a veces, son difíciles de entender. Ambos siguieron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos, con sus propios amores, con sus propios desafíos, con sus propios sueños. Demet, con su belleza y talento innegables, con su carisma arrollador y su inagotable energía, continuó cosechando éxitos en la televisión y en el cine, protagonizando películas y series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco e internacional. Can, con su encanto y atractivo, con su mirada cautivadora y su profesionalismo impecable, también se consolidó como una de las estrellas más queridas a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Y aunque en la vida real no formaron la pareja que muchos esperaban, siempre quedará esa chispa, esa conexión especial, esa magia intangible que los unió en el corazón de sus seguidores, que los convirtió en un símbolo de amor, de romance y de esperanza. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto hoy? ¿Por qué revivir el pasado? ¿Por qué volver a remover las cenizas de una historia que para muchos quedó en el recuerdo?
Pues como les dije al principio, el mundo de las celebridades nunca, pero nunca, deja de sorprendernos. Y últimamente, en las últimas semanas, en los últimos meses, han surgido nuevos rumores, nuevas especulaciones, que han vuelto a encender la llama de la esperanza, que han revivido la ilusión de los fans y que han puesto a temblar las redes sociales. Se habla de reencuentros, de conversaciones privadas, de un posible acercamiento, y hasta de una boda. Sí, amigos, han escuchado bien, boda. Y claro, las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios, de análisis, de teorías sobre el tema. ¿Es cierto? ¿Es un simple rumor, una invención más de la prensa sensacionalista, un deseo colectivo que se materializa en palabras? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Existe alguna base, por mínima que sea, para creer que esta vez las cosas podrían ser diferentes? La verdad, y es importante ser honestos y realistas, es que es difícil saberlo con certeza. El mundo de las celebridades es un misterio, una caja de Pandora llena de secretos y de enigmas, y las noticias, a menudo, están filtradas y manipuladas, teñidas de intereses económicos y de estrategias de marketing. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, evaluar las pruebas, contrastar las fuentes, y, ¿por qué no?, soñar un poco. Permitirnos por un momento imaginar un final feliz, un reencuentro épico, un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Lo primero que hay que decir, y es fundamental tenerlo en cuenta, es que tanto Demet como Can son personas muy reservadas con su vida personal. Ambos han aprendido a proteger su intimidad, a no compartir demasiados detalles con el público, a mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada. Han entendido que en el mundo del espectáculo, la exposición mediática puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo, y han sabido resguardar su privacidad, su espacio, su intimidad, con la mayor cautela posible. Pero de vez en cuando, y es ahí donde la magia se produce, dejan caer alguna pista, algún comentario, alguna indirecta, algún guiño, que alimenta la curiosidad, que despierta la imaginación y que aviva las especulaciones. En los últimos meses hemos visto algunos movimientos que, si bien no son pruebas irrefutables, sí son lo suficientemente interesantes como para prestarles atención. Por ejemplo, han coincidido en algunos eventos, aunque no se han mostrado juntos públicamente. Han asistido a las mismas fiestas, a los mismos estrenos, a las mismas galas, y según fuentes cercanas, han tenido encuentros privados, conversaciones discretas, momentos a solas que han alimentado la esperanza de sus fans. Además, algunos amigos cercanos de ambos, personas que conocen sus secretos, que comparten su día a día, han insinuado, con sutiles comentarios, con miradas cómplices, que la relación entre ellos es cuanto menos cordial y respetuosa, y que existe una conexión, una química, que va más allá de la amistad. También hay que destacar que tanto Demet como Can han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de su separación, y es completamente natural y lógico que así sea. La vida continúa, el tiempo avanza y cada uno tiene derecho a buscar la felicidad, a encontrar el amor, a construir una nueva historia. Pero al parecer, ninguna de esas relaciones ha logrado calar tan hondo en el corazón de sus fans como la conexión que existe entre ellos. Y eso, amigos, es algo muy poderoso, algo que trasciende la lógica, algo que habla de una conexión especial, de un amor que, tal vez, nunca se apagó del todo. Ahora bien, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Qué información podemos encontrar en los medios de comunicación? ¿Qué pistas nos ofrecen los periodistas y los expertos en farándula? Pues, como les digo, la información es escasa y poco fiable. Los medios de comunicación, a menudo, se basan en rumores y especulaciones, en fuentes anónimas y en datos no verificados, y es difícil saber qué es cierto y qué no. Pero lo que sí es evidente es que el interés en la pareja sigue vivo, más vivo que nunca, y que cualquier movimiento que hagan, cualquier palabra que digan, cualquier gesto que compartan, será analizado con lupa, escrutado con meticulosidad, diseccionado con afán. Los rumores sobre una posible boda, por ejemplo, han surgido a raíz de algunas publicaciones en redes sociales, de algunas fotos que han circulado por Internet, y de algunos comentarios que han hecho sus amigos y familiares. No hay pruebas concretas, no hay ninguna confirmación oficial, pero la simple posibilidad ha bastado para desatar la locura en las redes sociales. Los fans han enloquecido, han expresado su alegría, su emoción, su esperanza, y han pedido a gritos que este sueño se haga realidad. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Deberíamos hacernos ilusiones? ¿Hay posibilidades reales de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, de que formalicen su relación, de que se casen y formen una familia? Pues, la verdad, no lo sé. Y nadie lo sabe con certeza.
Pero lo que sí sé es que si eso llegara a pasar, si este sueño se hiciera realidad, sería un acontecimiento épico, un evento histórico, un momento que marcaría un antes y un después en la historia del espectáculo. Sería como ver una película romántica hecha realidad, un cuento de hadas moderno que dejaría sin aliento a millones de personas en todo el mundo, un sueño para muchos fans que han seguido su historia desde el principio. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir soñando, seguir esperando y seguir disfrutando de las novelas y películas en las que participan, porque al final del día, lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz, que sean plenos y que cumplan sus sueños. Y si eso implica estar juntos, pues genial. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Y si no, pues también. Lo importante es que cada uno siga su camino, que cada uno encuentre su propia felicidad, y que ambos, como personas, estén bien, independientemente de si están juntos o no. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría que eso pasara? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Creen que los rumores sobre la boda son ciertos o solo son especulaciones infundadas? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus deseos, sus esperanzas. Así que no duden en dejarlas en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, sus sueños, su entusiasmo. La conversación está abierta. También, y es fundamental recordarlo, quiero que sepan que a pesar de que este vídeo se centra en rumores y especulaciones, siempre debemos respetar la privacidad de las personas. No hagamos juicios de valor, no invadamos su espacio personal, no crucemos la línea de la decencia. Al final del día, todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, todos merecemos ser felices, y todos tenemos derecho a vivir nuestra vida de la manera que consideremos más adecuada. Y en este sentido es importante recordar que la felicidad de Demet y Can, su bienestar, su tranquilidad, son lo más importante. Si deciden estar juntos, si deciden casarse, si deciden formar una familia, enhorabuena. ¡Qué bueno por ellos! Si deciden seguir caminos separados, si deciden buscar la felicidad por separado, también enhorabuena. ¡Qué bueno por ellos! Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la plenitud que se merecen. Para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo, que se hayan emocionado con la historia de Demet y Can, y que hayan soñado un poco con un final feliz. Recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y no olviden suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle a me gusta si les gustó este contenido, si disfrutaron de la conversación, si se sintieron identificados con la historia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Demet y Can, y que siguen su historia con pasión y entusiasmo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Y que el amor siempre nos sorprenda.